On any given day, approximately 120,000 people are working as day laborers. Day laborers regularly search for work in front of home improvement stores and gas stations and other informal hiring sites. They regularly suffer from employer abuse, including wage theft, insults, and the denial of food and water breaks while on the job. We wanted to give some of them at least one fair day. Working with an organization in Port Chester, New York, Don Bosco, we picked up 5 day laborers who were under the impression that they were in for a day's work, only to realize it was actually an afternoon off with a complete full day's wage. Hola. Mi nombre es Pedro Peña, soy de México. ¿Tu nombre? Margarita. ¿Cómo te llamas? Carolina Figueroa. Mi esposo me regañaba, me decía, ya no vayas a trabajar, que te están explotando, dice. Y yo, pues por no dejar el trabajo, yo seguía trabajando ahí. En algunos lugares no nos dan ni siquiera agua, no nos dan un tiempo para comer. He tenido experiencias de que estás trabajando y está el perro de la casa y saludan al perro y a ti te ven ahí como si fueras una planta o algo, no te saludan, no te voltean. Well, we only had enough calls for one. Los trabajos, mucho abuso. Tenemos horarios de entrada, pero no tenemos horarios de salida. Podemos entrar 8 de la mañana, 6 de la mañana y podemos salir 11, 12 de la noche. Bueno, como jornalero he tenido experiencias muy desagradables y también he tenido experiencias agradables. Hay gente que nos ve, no sé si como animales o tal vez peor, y hay gente que nos considera bastante y saben lo que hemos sufrido para llegar a este país, cómo hay que tratar con gente de la mafia, cómo es cruzar el desierto, todo eso. Y hay gente que probablemente no sabe y piensa que venimos a este país a robarles su trabajo, a robarles su dinero y no saben realmente que nosotros estamos aquí por necesidad. Uno pensaba que había muchos derechos para los trabajadores. Uno viene de su país acostumbrado a trabajar y te dicen métete ahí, uno se mete, ¿no? Hace esto, uno lo hace, pero uno no sabe que a veces puede estar en riesgo su vida de uno. Okay. All right, you take the first swing. ¿Lo van a quedar? Sí. Cuando recién vine trabajé en una tienda de 99 centavos, donde me pagaban a $5 la hora. $5. Y trabajaba, sí, hace 3 años. ¿Ya? Y trabajaba de 12 a 13 horas diario. No tenía break, no tenía hora de lunch. Trabajaba de corrido las 12 a 13 horas. Y luego pedí aumento y me subieron $1 más, me pagaban a 6, trabajé 2 años. Y luego pues con la ayuda de la iglesia Don Bosco, yo puse una demanda y gracias a Dios sí la gané. ¿La ganaste? Sí. Entonces, yo le diría al contratista de que actúe legalmente, de que actúe con conciencia, porque nosotros venimos a este país de indocumentados porque tenemos la necesidad de trabajar para sacar adelante nuestra familia, nuestros hijos principalmente, porque en nuestros países es bastante difícil. También que la mejor manera que se puede uno proteger ahora creo que es informándose, siempre estar abierto a los demás compañeros. Ahora nosotros nos estamos organizando ahí en la parada de Don Bosco y pasándole la voz a los demás compañeros de que tienen derechos. Algunos estamos acostumbrados a que nos traten así, porque pensamos que así es la vida siempre para nosotros.
Lo que pasa que cuando yo recién vine siempre busqué la ayuda de la iglesia Don Bosco, porque ahí regalan ropa, regalan zapatos y regalan comida. Y por medio de ahí yo fui platicando con Gonzalo, que es el encargado que trabaja para los hispanos. Y entonces él me fue explicando y yo le conté mi caso a él y me dijo que sí me podía ayudar y que no tuviera pena, que aunque seamos indocumentados tenemos derechos. Exactamente. Okay. Yay. Thank you. To learn more about day laborer rights, please visit the National Day Laborer Organizing Network at ndlon.org. I see that.